Gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Para mí, hermanos, es un honor, un privilegio estar delante de ustedes en esta mañana para adorar, ¿verdad? Glorificar el nombre de nuestro Señor y poder estar juntos, hermanos, edificándonos, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Qué privilegios es para cada uno de los varones de esta congregación que en este día en especial que Dios ha hecho para cada uno de nosotros podemos dirigir a la iglesia en una adoración pública, hermanos. Y quiero agradecer a Dios por darme la vida, la salud y la oportunidad de llegar con bien e iniciar una nueva semana más. Y hermanos, un mes más, ¿verdad? Un mes más que hace que estábamos diciendo gracias a Dios por el año que nos regaló, y hoy estamos diciendo gracias por un mes más que ya pasó, ¿verdad? Y me siento muy afortunado por estar aquí con ustedes. Agradezco el recibimiento que hemos tenido y de verdad que la estamos pasando muy bien. Antes que nada, hermanos, antes de iniciar con este sermón, acompáñenme en una oración. Dios y Padre, Señor nuestro, muchísimas gracias por este hermoso día que usted ha creado. Muchísimas gracias por hacernos parte de esta bendición, Padre. Oramos, Señor, para que en este momento abra nuestra mente, nuestro corazón, a través de la predicación de su palabra. Penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, y que tú, Señor, seas glorificado a través de este sermón. Gracias por permitirme predicar tu palabra en medio de su pueblo, y tuya sea siempre la honra, la gloria y la victoria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre de Jesús oramos y gracias damos. Amén. Hermanos, estamos en tiempos de confusión. Estamos en tiempos de confusión, sin duda alguna. Vivimos en tiempos difíciles. Y la Biblia a nosotros nos enseña, hermanos, que la palabra de Dios es la norma moral universal para que todo ser humano se conduzca y podamos todos juntos, hermanos, presentar un servicio agradable delante de Dios. Así que para este mes, hermanos, para este hermoso mes, vamos a estar estudiando temas fundamentales, temas de vida o muerte. Todo tema bíblico, hermanos, es un tema de vida y muerte. Y estaremos estudiando acerca de la ética y la moralidad cristiana. El mundo, hermanos, en el que vivimos no es nuestro. La Biblia enseña en Génesis capítulo 1, verso 1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios creó el mundo, hermanos, y la tierra para que nosotros nos preparemos para la vida eterna. Y la vida, hermanos, es una escuela. Definitivamente la vida es una escuela. Una escuela en la cual nosotros nos ayudamos, ¿verdad? O nosotros nos preparamos para ese encuentro glorioso con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tristemente, hermanos, hay algunos que no consideran a Dios en sus caminos, que viven sus vidas como a ellos bien les parece. Así que debemos de entender, hermanos, lo que el apóstol Pablo dijo a la iglesia en Corinto, allá en 2 de Corintios capítulo 5, verso 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo según sean nuestras obras, sean buenas o sean malas. Surge la pregunta: ¿quién determina lo que es bueno y quién determina lo que es malo? Para mí puede ser bueno llegar y ofender a una persona. Para otra persona no puede ser ese el caso. La pregunta es: ¿quién determina lo que es correcto y lo que es incorrecto? Por eso decía en la introducción que vivimos en un mundo de confusión. Porque lastimosamente nosotros como seres humanos tendemos a decidir o a pensar o a determinar qué es correcto y qué es incorrecto. Pero hermanos, existe solo una norma moral en la cual nosotros debemos de conducirnos y así debemos de regirnos para no tener problemas, hermanos.
nosotros con Dios para no causarle problemas a otros. La Biblia enseña en 1 Corintios capítulo 15, verso 33, el apóstol Pablo hablando a la iglesia en Corinto y estableciendo un fundamento muy claro: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Este sustantivo costumbre, hermanos, como viene de una palabra griega, ética, y eso es lo que vamos a estar estudiando, hermanos. ¿Qué es la ética? Bueno, la ética, hermanos, es las normas y comportamientos que rigen nuestra manera de vivir. Y literalmente la ética es el estudio de la moral. Ahora, ¿qué define la moral? La moral, hermanos, es cómo las personas o cómo nosotros debemos de comportarnos en un medio individual. Esto es donde nadie me ve hablando en un tema físico, porque los ojos del Señor están en todo lugar. De los ojos del Señor no nos podemos esconder. Cómo nosotros debemos de comportarnos donde nadie nos ve, pero también cómo debemos de comportarnos en un medio social. Ahora, ¿quién determina la moral? ¿Quién determina cómo debemos nosotros de comportarnos en una manera individual y en un medio social? Bueno, quien determina cómo nosotros nos debemos de comportar es la autoridad suprema, que es Dios, porque nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Génesis capítulo 1, capítulo 1 y capítulo 2, la Biblia enseña que en el principio creó Dios al hombre, a imagen de Dios nos creó, varón y hembra nos creó. También el proverbista en el capítulo 14, verso 12 dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, dice, es camino de muerte, porque no es el hombre, no somos nosotros, hermanos, los que determinamos qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto. Hasta el mismo profeta Jeremías en el capítulo 10, verso 23 dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina al ordenar sus pasos. Si nos trasladamos al Nuevo Testamento, en Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, verso 3, después de establecer de que Jesús era el Hijo de Dios, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y en el versículo 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fuese hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y si usted sigue leyendo, hermanos, en el versículo 14 dice que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, todas las cosas fueron creadas por nuestro Señor, las que hay en los cielos y en la tierra, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Colosenses capítulo 1, verso 16. Por lo tanto, quien determina, hermanos, lo que es correcto y lo que es incorrecto es Dios. Nuestra autoridad suprema, hermanos, nuestra autoridad suprema. Y el título de este sermón, hermanos, es Nuestro faro moral en tiempos de confusión. Quiero que abra su Biblia y esté conmigo ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, donde vamos a estar enfocados. Nuestro faro moral, hermanos, en tiempo de confusión. Como usted puede ver ahí en la imagen, un faro, hermanos, es una base que está en una costa, y esa base lo que tiene es una luz, ¿verdad? Lo que hace este faro es ayudar a aquellas embarcaciones que se dirigen a un puerto, para que sepan su norte, para que sepan a dónde se deben de dirigir. Nuestro faro, hermanos, es Dios. Nuestro faro es nuestro Creador, y la luz, hermanos, es Cristo. Él mismo enseñó en Juan capítulo 8, verso 12, uno de los yo soy la luz del mundo. Y es interesante nosotros poder observar eso,
porque tomando ese principio, hermanos, de ese faro, nosotros podemos tener algo práctico para nosotros. Nuestro faro es Dios y nuestra luz es Jesús. Ahora, ¿cómo se comunica, hermanos? ¿Cómo se comunica Dios hoy con el ser humano? Muchos dicen, bueno, el Señor me habla, el Señor, yo escuché la voz del Señor que me dijo, vaya a este lugar. Bueno, ¿es usted quien determina eso? Porque tenemos la palabra inspirada de Dios, como vamos a estudiar hoy, que es la manera como Dios nos habla a nosotros hoy. Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, prometió una promesa específica para los apóstoles en Juan capítulo 14, verso 26, Juan 15, 26 y Juan 16, 13. Recuerden que los apóstoles, hermanos, fueron guiados a toda la verdad. Marcos capítulo 13, verso 11, la Biblia enseña que ellos ni siquiera tenían que pensar, hermano, lo que iban a decir, porque en ese momento que iban a estar delante de las personas, en ese momento le iba a dar palabra. Sería muy lindo, ¿verdad, Josué? Pues nada más pararse al frente y bueno, no sé qué voy a decir, y en ese momento, ¡pum!, fui inspirado por el Espíritu Santo y di un sermón de horas y de horas. Como recuerdan aquel joven que escuchó al apóstol Pablo llamado Tico y se durmió y cayó desde el segundo piso. Hermanos, inspirado por Dios, horas de horas. A mí denme unos minutos y ya se me van a acabar las notas, tengo que ver qué hago. Pero eso es lo que sucede, hermanos. Eso es lo que sucede. Hoy nuestra luz es Jesús. Y Jesús ha dejado su palabra, hermanos, para comunicarse con nosotros. Dios nos ha dado su palabra para decirnos a grandes rasgos quién es Dios y qué quiere Dios que yo haga con mi vida. Eso es lo que nosotros encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Un faro de luz, nuestro faro moral en tiempos de confusión. Y Timoteo, hermanos, a donde vamos a estar ocupados. Y un breve panorama de Timoteo, escrita por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, según 2 de Timoteo capítulo 1, verso 1. Y escribe a su verdadero hijo en la fe, que es Timoteo, un evangelista, hermanos de la iglesia de Cristo, en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 2. Y esto lo hace aproximadamente entre el año 64 y 67 después de Cristo. Si usted lee el hermoso libro de los Hechos, que nos habla de la historia temprana de la iglesia, cómo el Espíritu Santo vino a ser derramado, ¿verdad?, sobre los apóstoles, y ellos fueron guiados a toda la verdad y fueron testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra, según Hechos capítulo 1, verso 8. Hermanos, este hermoso libro se da el establecimiento de la iglesia en Hechos capítulo 2 entre el año 30 y 33 después de Cristo. Y si estamos considerando que entre el año 64 y 67 después de Cristo se escribe 2 de Timoteo, aproximadamente son como unos 30 a 34 años después del establecimiento de la iglesia que se escribe esta hermosa epístola por el apóstol Pablo. Escribe cuatro capítulos, 83 versículos, hermanos. Y esta carta trata de consejos prácticos para el evangelista. Que obviamente son consejos prácticos completamente aplicables para nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros también somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, según 1 de Pedro capítulo 2, versos 20 en adelante. Nosotros somos responsables delante de Dios de hacer discípulos de todas las naciones, según Mateo capítulo 28, versos del 19 al 20. Entonces, esos consejos prácticos que nosotros encontramos en esta hermosa epístola son consejos para nosotros hoy en día. Y hermanos, esta carta no toma ni 5 minutos leerla. Yo me tomo el tiempo de cuánto leo. Usted puede tener un registro, 5 minutos
lento, hermanos. Usted puede leer esta hermosa epístola, y un consejo que le doy: lea esta epístola todos los días, porque ahí hay consejos prácticos en medio de una generación, hermanos, en la cual estaba Timoteo, una generación maligna y perversa. Usted puede ver eso en segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 en adelante. Y esta carta, hermanos, además de tener instrucciones prácticas para el evangelista Timoteo, se puede implicar que también la escribe el apóstol Pablo, porque él estaba a punto de partir. Si usted lee segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 8, dice: porque el tiempo de mi partida está cercano, yo ya estoy para ser sacrificado. Es el versículo 6 del capítulo 4 de segunda de Timoteo, hermanos. Entonces era importante, hermanos, todo lo que el apóstol Pablo quería enseñar a Timoteo. Y también el apóstol Pablo lo que hizo a través de esta carta fue traerle a la memoria a Timoteo la fe que estaba en él, que había sido depositado primeramente por su abuela, ¿verdad? Y su madre Eunice, por su abuela Loida y su madre Eunice. Esa fe no fingida que había en Timoteo. Casi que yo puedo decir aquí José Andrés, ¿verdad? José Andrés, su abuela obedeció el evangelio, después vino su madre y José Andrés tome esta carta y diga: esto es como si me estuviera hablando a mí. ¿Por qué? Porque yo vengo de una tercera generación. Yo hubiera querido decir eso, pero primero fue mi madre, después fui yo y después fue mi abuela. Así que yo creo que aquí entre todos el que está más aplicable a ustedes es a usted, José Andrés. Y Timoteo, hermano, no debía de avergonzarse del Señor y de Pablo mismo. Y es algo que nos pasa a nosotros, hermanos. Que nos puede pasar. Obedecemos el evangelio y hay una emoción tan grande, un deseo tan grande, pero después viene la vergüenza. Llego al trabajo y quiero seguirme comportando como yo me estaba comportando. No demuestro una transformación, no demuestro que la palabra de Dios está obrando en mi vida, porque me entra la vergüenza. ¿Qué dirán? ¿El qué dirán? Y eso el apóstol Pablo quiso transmitirle a Timoteo: no te avergüences del Señor y no te avergüences de mí, que soy preso por causa del evangelio. Hay muchas cosas, hermanos, que podemos nosotros encontrar en esta carta, muchísimas cosas más. Por ejemplo, el tema central de esta carta es: retén la sana doctrina. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 13. La Biblia enseña: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Es lo mismo, hermanos, que tenemos que estar haciendo nosotros, estar aferrados, dice la Nueva Traducción Viviente: aférrate al evangelio, aférrate a la palabra de Dios, aférrate a la doctrina de Cristo, hermanos. Es triste cuando alguien obedece y después está allá en la iglesia pentecostal, está en los testigos de Jehová. Qué triste, hermano. No se aferró a las sanas palabras que oyeron, que se le predicaron. Y es en la posición que usted y yo podemos caer si no leemos, hermanos, si no leemos la palabra de Dios, si estamos débiles en la fe, si no nos congregamos, hermanos, si no oramos. Hay tantas cosas, hermanos, que nos pueden pasar. Por eso hay que cuidarnos. A Cristo, hermanos, nosotros lo vemos en esta carta como el juez justo. En segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 8, la Biblia enseña: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Y no solo a mí, dice, sino a todos aquellos que aman su venida. Esto es, a todos nosotros, hermanos, que estamos perseverando en el evangelio. En el capítulo 1 hay un punto clave, que es: yo sé en quién he creído. Vean, la convicción. Esto es seguridad, esto es confianza. Es lo mismo que usted y yo debemos de pronunciar: yo sé en quién he creído. En el capítulo 2
procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La Biblia de las Américas dice que usa con precisión, es un corte recto, la palabra de verdad, y eso es responsabilidad de cada cristiano, hermanos. En el capítulo 3 vemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Un texto clave, hermanos, y fundamental que vamos a desglosar un poquito más adelante en esta lección. En el capítulo 4, prediques la palabra. Instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con mucha paciencia y doctrina. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 4. Es lo que usted y yo hemos decidido, hermanos. Ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para el Señor. Y hay muchas cosas, hermanos, como dije, que se pueden aprender de esta carta, pero ya tenemos un panorama, ya tenemos una base para trabajar este tema, nuestro faro moral en tiempos de confusión. Y hay tres cosas que yo quiero que veamos hoy, hermanos, con respecto a nuestro faro moral en tiempos de confusión. Estableciendo que sin Dios nosotros no somos nada. Estableciendo que Él es el creador de todas las cosas y Él es el quien determina lo que es correcto y lo que es incorrecto. Estableciendo una base para trabajar en este sermón, hermanos, quiero que veamos que nuestro faro moral en tiempos de confusión es la Biblia. Número 1, por su identidad. Número 2, por su interés. Y número 3, por su intención. Puede pasar la presentación, hermano. Esos son los tres puntos que vamos a considerar. Nuestro faro moral en tiempos de confusión es la Biblia por su identidad, por su interés y por su intención. Así que en primer lugar, la Biblia nos enseña, hermanos, la Biblia enseña que nuestro faro moral en tiempos de confusión es la Biblia por su identidad. Vea la primera sección del versículo 16 del capítulo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y me refiero, hermanos, a la identidad. Me estoy refiriendo a lo que la Biblia es, lo que la palabra de Dios es. Usted puede ver que dice que toda la escritura, toda, hermanos, es inspirada por Dios. Y es hermoso, hermanos, poder nosotros abrir este libro, hermanos, y entender y saber y estar firmes, estar convencidos de que este libro no es cualquier libro, hermanos. Es la palabra de Dios. Lo que literalmente significa es aquel autor, ¿verdad? O Dios obró en aquel autor y transmitió el mensaje. La escritura que se presentó no es de interpretación privada, sino que Dios trabajó en aquel hombre para comunicar su voluntad. Es dada literalmente por el aliento de Dios, soplada por Dios. Eso es lo que es la Biblia, hermanos. Dios utilizó la personalidad de hombres como usted y como yo para transmitir su voluntad, para transmitir su palabra. Y hay pruebas, hermanos, irrefutables de que la Biblia es inspirada por Dios. ¿Cuántos no hemos escuchado? Dicen, este libro lo escribieron hombres, este libro no es de Dios, este libro le pertenece a hombres, o tenemos una nueva revelación. Este es un nuevo libro y es algo de lo cual vamos a luchar, hermanos, hasta que el Señor venga o el Señor nos llame a su presencia. Pero nosotros debemos de estar convencidos, como estuvo Pablo, como estuvo Timoteo, llevando una fe genuina. Esto es una obediencia a la palabra de Dios. Así que hay pruebas irrefutables, hermanos, de la veracidad de las escrituras. Por ejemplo, hay más de 300 profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento, profecías que se cumplieron en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías capítulo 53, usted puede leer ese texto, hermano. Yo sé que usted ya lo ha escuchado. ¿Quién no sabe que Jesús tuvo una corona de espinas en su frente, que fue azotado, que fue humillado, que fue clavado en una cruz por nuestros pecados? ¿Quién no sabe eso, hermanos? La mayoría de las personas saben
que Jesús murió y cargó con nuestros pecados. Esas profecías, hermanos, por ejemplo, en Isaías se escribió entre el año 740 antes de Cristo. Y antes de Cristo, vean esto, hermanos, cómo Isaías escribió acerca de la muerte, de los sufrimientos, del sacrificio del Señor Jesucristo sin haberlo conocido, sin haber estado con Él, porque fue inspirado. Eso quiere decir que lo que nosotros leemos aquí, hermanos, es de Dios y no es de ningún hombre. Ahora, hay otra prueba de que la Biblia es inspirada por Dios, hermanos, es la indestructibilidad. La Biblia es indestructible. Si han visto casos, hermanos, por ejemplo, en la Biblia, en Jeremías capítulo 36, usted puede ver como un hombre, el rey Joacim, destruyó los rollos, los quemó. Y a Jeremías se le había mandado a escribir que iba a venir una destrucción, que iba a venir Babilonia sobre el pueblo, porque el pueblo estaba rebelde, porque el pueblo se había alejado de Dios, porque el pueblo había desamparado a las viudas, porque el pueblo se estaba ocupando en ellos mismos. Vino la palabra de Dios a Jeremías y le dijo: escribe estas cosas y dilas al pueblo. Y Baruch, hermanos, Jeremías escribió, ¿verdad? Porque vino a él la palabra del Señor. Baruch escribió, dictado, ¿verdad?, por Jeremías, y presentó esa información al pueblo. Esto es como, ahorita yo les estoy diciendo lo que Dios dice, y el rey no quiso escuchar, mandó a quemar los rollos. Pero ¿qué pasó, hermanos? ¿Creen que quedó eso así? No. Vino otra vez palabra de Dios a Jeremías y le dijo: escribe las mismas cosas y añádele estas cosas, porque la palabra de Dios es indestructible. Si usted también en historia secular, hubo un hombre llamado Francois Marie, yo no sé cómo es el nombre, ¿verdad? Pero era conocido como Voltaire. Yo creo que es francés, es familia, no sé, del 1694 al 1778. Fue un escritor y un historiador, hermanos, francés, pero él cometió un error. Él dijo que la Biblia iba a desaparecer. ¿Saben qué sucedió? Cuando él murió, su casa, hermanos, ahí fue donde se imprimió la primera Biblia en inglés. Porque la palabra de Dios, hermanos, es poderosa. La palabra de Dios es indestructible. Cielos y tierra pasarán, dijo nuestro Señor Jesucristo, mas mi palabra no va a pasar. Otra prueba irrefutable, hermanos, de que la Biblia es inspirada por Dios es el testimonio de los autores. Si usted lee un libro de motivación, y ahora que hay mucho eso, hermanos, muchos libros de desarrollo personal, de éxito, libros con buenos principios, cosas buenas, todos los autores se dan los créditos. Yo soy el bestseller, mi mejor libro. Los autores de esta hermosa biblioteca que es la Biblia, todos los autores dieron los créditos a quien tenían que darlo. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 4, verso 2, cuando Moisés se presentó ante Faraón, no dijo: yo vengo a decirle esto, deja ir a mi pueblo. No, así dice Jehová, Rey de Israel, Señor de señores, deja ir a mi pueblo. Porque lo que Moisés decía no era lo que a él le quería, era lo que Dios le decía. David, el hijo de Isaí, en 2 de Samuel 23:2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra estuvo de continuo en mi lengua. El apóstol Pablo, en 1 de Corintios capítulo 14, verso 37, les dice: si alguno se cree espiritual o profeta, reconozca que lo que yo escribo son mandamientos del Señor, no era lo que él quería escribir. El apóstol Pedro, segunda de Pedro capítulo 1, versos del 19 al 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura dice es de interpretación privada, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo llevados o movidos por el Espíritu Santo, hermanos. Pruebas irrefutables de que la Biblia es inspirada por Dios. Muchos, hermanos, en diciembre ustedes vieron temas de arqueología, hermanos.
La arqueología demuestra esos grandes descubrimientos que han hecho los arqueólogos, valga la redundancia, hermanos, de las ciudades que en la Biblia nosotros leemos, como en Egipto, en Jerusalén. Son pruebas irrefutables de que la Biblia es veraz. Nuestro cuerpo físico, hermanos, nuestro mismo cuerpo físico, cómo funcionamos, hermanos, no sé, tomamos un vaso de agua, hermanos, lo más insignificante que usted y yo podamos pensar, y cómo eso sucede en nuestra vida, cómo nosotros estábamos dormidos hace unas horas y nos levantamos, cómo sucedió eso, cómo no morimos mientras dormíamos, quién nos sustentaba. Y lo vimos ahorita, semanas anteriores, en un salmo, ¿verdad? Cómo Dios nos cuida, aún mientras nosotros dormimos, hermanos. Nuestro cuerpo físico son pruebas irrefutables de que la Biblia es inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos enseña que nosotros fuimos creados por Dios. La astronomía, hermanos, ahorita la Tierra, si se aleja un tanto del Sol, hermanos, nos congelamos. Si nos acercamos un tanto al Sol, hermanos, nos quemamos nos quemamos. ¿Cómo sucede eso? Porque es un mundo tan perfecto, hermanos, en el cual nosotros estamos, porque es sostenido por Dios. Y cerrando esto, hermanos, hay pruebas irrefutables de que la Biblia es inspirada por Dios por 3 argumentos lógicos. Número 1, Dios no miente. Jesús no tuvo pecado. Y número 3, el Espíritu Santo. Si la deidad no tiene errores, la Biblia no tiene errores, y podemos estar seguros, hermanos, de que la Biblia es inspirada por Dios. Muchos, hermanos, en este texto, en 2 de Timoteo 3:16, quieren decir que únicamente es el Antiguo Testamento que es inspirado por Dios. Pero bajo ese tiempo, recuerde que es entre el 64 y 67 después de Cristo, unos 34 años después de que se estableció la iglesia, ya habían cartas que en ese momento estaban circulando. Y toda la escritura, aparte el versículo de 1 de Corintios capítulo 14, verso 37, nos enseña que la Biblia es inspirada por Dios, y que lo que escribía el apóstol Pablo, lo que les mandaba, no eran mandamientos de hombre, eran mandamientos del Señor. Ahora, hermanos, teniendo eso en mente, ¿por qué era importante para Timoteo estar firme en la identidad de la Biblia? En reconocer de que la Biblia era la palabra de Dios, o es la palabra de Dios. Puedo decir porque van a haber situaciones difíciles. Usted lee esa carta, hermanos, y va a ver que hay situaciones difíciles. El apóstol Pablo le dice: por lo cual asimismo padezco, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Usted y yo estamos en el mismo saco, hermanos. Vamos a enfrentar situaciones difíciles, hermanos. Pero si usted sabe en quién ha creído, nada lo va a mover. Hechos capítulo 14, verso 23. La Biblia enseña: porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La vida cristiana no es un camino de rosas, hermanos. Es un camino de valientes. Y no es por nosotros, es por quien está con nosotros que lo podemos conseguir. No es por mis méritos, es por quien está conmigo que yo puedo vencer. Él ya venció. Únicamente debemos de soportar con paciencia, como tenía que hacer Timoteo. Timoteo, hermanos, debía de enfrentarse ante situaciones difíciles. Pablo le dijo: Figelo y Hermógenes me abandonaron y andaban enseñando que no había resurrección. Hermanos, si nos quitan la resurrección de Cristo, hermanos, estamos caídos. Si Jesús nos resucitó, vana sería nuestra fe, vana sería entonces nuestra predicación. 1 de Corintios capítulo 15. Si nos mueven de esto, hermanos, ¿para qué usted vino hoy? ¿Para qué usted está sentado? Usted tiene que estar firme y convencido, y yo también, de que Cristo resucitó. ¿Cómo podemos probar eso? Porque la Biblia es el libro de Dios, el libro de libros, que generación tras generación lo verán. Y también porque tenía
una responsabilidad. Timoteo debía de estar firme y de estar seguro de la identidad de la Biblia, porque él tenía una responsabilidad. ¿Cuál era la responsabilidad? Corregir el error, y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles para que sean idóneos también de enseñar a otros. ¿Qué implica eso, hermanos? Vean, que si nosotros no estamos haciendo discípulos, el evangelio no está completo en nuestra vida. Escribió un hermano llamado Víctor Esqui, ustedes lo pueden ver en Facebook, el evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no se ha cumplido en nuestra vida, porque no le estoy hablando a otros de él. Pensamos que es nada más, sí, ya me bauticé y listo. Cuando quiera vengo, cuando no quiera no vengo. Si quiero aporto, si quiero no aporto. Pero eso no es lo que la Biblia enseña, hermanos. Es un compromiso genuino, es un compromiso sincero. Tenemos una responsabilidad. Lo que pasa cuando hay actitudes como estas es porque no estamos seguros en la identidad de la Biblia. No estamos seguros de que la Biblia es la palabra de Dios. Por eso es que no la deseamos, hermanos, o por eso es que no la buscamos. El propósito de Dios es que nosotros busquemos la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué, Pedro? Para que por ella crezcáis para salvación. Vea el poder de la Escritura, hermanos. Leer este libro únicamente, hermanos, leer o escuchar este libro, Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Leerlo, hermanos, transforma. No hay que inscribirse en ningún curso, no hay que ir a la universidad, no, es algo que es para la salvación. Lo triste es que ¿cuánto tiempo usted dedica al estudio de la palabra? ¿Cuánto tiempo usted está dedicando a la oración? ¿Cuánto tiempo usted está poniendo en práctica, hermano, la palabra de Dios? Lo que sucede es que si no estamos seguros en esa identidad, no la vamos a desear. Y eso, hay momentos que uno está cansado, ¿sí? Hay momentos de que uno no quiere, hermanos. Seríamos mentirosos. No, es que yo siempre estoy con el deseo. No, hermanos, no va a suceder así. Tenemos emociones, tenemos altos y bajos, pero en todo momento, hermanos, debemos de buscar a Dios. ¿Cómo lo buscamos? A través de su palabra, hermanos. Número 1, entonces, nuestro faro moral en tiempos de confusión en la Biblia por su identidad. Puede pasarlo 2 veces porque se quedó ahí un poquito atrás. Por su identidad. En segundo lugar, vamos a ver que nuestro faro moral en tiempos de confusión en la Biblia por su interés. Y si usted sigue leyendo el versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y al referirme a interés, hermanos, es al valor. El valor que tiene la palabra de Dios para nosotros, es la utilidad. Dios, hermanos, en su sabiduría nos ha dejado su palabra para una utilidad. Y vean las cuatro cosas que hay ahí para enseñar, hermanos. Para enseñar. ¿Cómo somos enseñados, hermanos? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo Dios nos llama? ¿Cómo Dios llama al ser humano? A través de la predicación de la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 1 verso 18 dice que Dios eligió o escogió la predicación. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 14, a los cuales os llamó mediante el evangelio. Dios nos llama, hermanos, cuando nosotros hablamos la palabra, Dios está llamando a esa persona para que venga a su reino. Cuando nosotros predicamos, hermanos, estamos anunciándole a otras personas de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, de la obra que Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Y si no hablamos, hermanos, ¿cómo van a oír? Dice Romanos capítulo 10, si no hay quien les predique.
qué privilegio, hermanos. La palabra de Dios tiene un interés muy grande y es enseñar. Después, para redarguir. El redarguir quiere decir, va contra todo argumento humano. Nuestros pensamientos no están ahí en el sentido, uy, yo pienso que esto es bueno. Hoy le voy a decir esto porque esto es creo que esta es la manera de cómo yo lo voy a traer. Vea, le voy a dar este diario para jalarlo, para que se congregue. Cuando yo no le daba diario, no vino más, no se acercó. ¿Por qué? Porque no estaba firme, hermanos. En el evangelio estaban firmes en el diario que estaba llegando. En el diario que estaba llegando. La utilidad de la palabra de Dios dice que es para enseñar, para redarguir y para corregir, hermanos. Qué interesante esto, hermanos. Corregir es hacer que algo venga a lo correcto. Volver nuestra vida a un estado moral restaurado, en el estado original que Dios nos ha creado. Muchos niños hay aquí que son 0 kilómetros, hermanos. 0 kilómetros, me estoy refiriendo, 0 pecado. De los niños es el reino de los cielos. Y así deberíamos de estar todos, ¿verdad? Pero si alguno no hubiera pecado, le haríamos a él mentiroso y su palabra no estaría en nosotros. Primera de Juan, capítulo 1. ¿Qué debemos de hacer entonces? Confesar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos, dice. Nos limpia de toda nuestra maldad. Y dice, instruir en justicia. Esto es, instruir en todo aquello que es recto. Si usted lee en Hechos capítulo 13, del versículo 5 al versículo 13, un sinónimo de lo que es la fe y la justicia, la palabra de Dios, los caminos rectos del Señor. Entonces, cuando nosotros leemos, abrimos la palabra de Dios y la leemos, estamos siendo instruidos ¿por quién? Por Dios, en todo lo que es correcto, en todo lo que es bueno, en todo lo que es agradable. Entonces, ¿cuánto más nosotros la debemos de desear? ¿Para qué es esto, hermanos? ¿Para qué? Para nuestro bien. Dios ha establecido y nos ha dejado su palabra para nuestro bien. Qué hermoso es Dios, hermanos, con nosotros, que a pesar de que fallamos, nos enseña, nos corrige, nos redarguye y nos instruye, hermanos. Oportunidades tenemos todos los días. La misericordia de Dios son nuevas para con nosotros todos los días. Por eso es que hay estándares insuficientes para nuestra autoridad. ¿A qué me refiero con esto? A mí me gusta, dicen unos, a mí me gusta esto y entonces yo lo voy a hacer. Bueno, pero es usted que determina lo que es correcto y es incorrecto. La Biblia enseña que usted está mal. Lea aquí. No, pero a mí me gusta, yo lo voy a... Eso quítelo, hermanos, de su vida. Yo siento, en Gálatas capítulo 5, versos 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Yo siento, pero eso es lo que Dios dice. No es lo que usted siente, lo que a usted le parece, sino lo que Dios dice. Nadie me verá, nadie me va a ver. Lo voy a hacer porque nadie me va a ver. Proverbios 15:3 dice que los ojos del Señor están en todo lugar. Él es el que determina lo que es correcto y lo que es incorrecto. Otra, hermanos, un estándar insuficiente. El predicador dijo, entonces yo lo voy a hacer porque él dijo. El predicador me dijo y yo así lo voy a hacer. Pero ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Es lo que usted y yo debemos de hacer. Otros hacen cosas peores. Aquellos están peor. No, yo no estoy tan mal. Aquellos sí, yo no. En serio. Bueno, Mateo 7, nuestro Señor Jesucristo dijo en el versículo 5, hipócrita, saca primero la viga que está en el propio ojo. Y dice, entonces verás bien y podrás sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Es algo para una buena causa. Voy a hacer esto es para una buena causa, en serio. Pero eso es lo que Dios dice. Esto es lo que quiero traerles en mente, hermanos. Que sus vidas, nuestras vidas, estén enfocados en la utilidad de la palabra de Dios. No en lo que el predicador dijo, no en lo que otros hacen, no en lo que usted piensa o lo que yo pienso o lo que yo siento, sino en lo que Dios ha dicho, hermanos. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de todo eso?
toda cosa que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses capítulo 3, verso 17. La Biblia, hermanos, tiene un interés muy grande y usted y yo debemos de estar firmes en él. Y por último, hermano, recuerde, nuestro faro moral en tiempos de confusión es la Biblia por su identidad. Número 2, por su interés. Y número 3, por su intención. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice, enteramente preparado para toda buena obra. La intención, hermanos, es el objetivo. Lo que Dios desea alcanzar en mi vida y en su vida. Y la intención es hacer un hombre, no es cualquier hombre, hermanos. Es el hombre de Dios. El hombre de Dios dice, sea perfecto. Y perfecto, hermano, dice, quiere decir cualificado. Cualificado para ejercer o para llevar a cabo cualquier acción. No quiere decir que no vamos a fallar, hermanos. Perfectos solo Dios, perfecto solo Él, hermanos, porque Él es el más grande. Él nunca falla, Él no miente, Él no puede mentir. Perfecto quiere decir dotado, hermanos, dotado para un trabajo. En Filipenses capítulo 3 usted puede decir, usted y yo podemos leer acerca de eso. En Cristo, hermanos, nosotros somos perfectos. ¿Por qué? Por su sacrificio, por su sangre derramada con la cual tuvimos contacto en el bautismo, según Romanos capítulo 6, verso 4, y sangre que nos continúa limpiando todos los días, hermanos, hasta el fin del mundo. Eso significa entonces la perfección es un carácter maduro, una persona madura, un hombre de Dios maduro. Cuando usted ve actitudes de inmadurez, es una persona que no ha sido perfeccionada en Cristo, no entendió, no ha entendido. Dice un hermano por allá, dice, no le ha caído el 20, no le cayó el 20. En Cristo somos perfectos, en Él. Por eso mi actitud y mi manera de ser debe de ser diferente. Y dice, preparados para toda buena obra. Esto es traer honra y gloria a Dios. Todo estudiante que recibe con humildad, hermanos, la palabra de Dios, va a ser competente, va a ser capacitado y va a estar preparado para hablar a otros, no de lo que yo pienso, no de lo que yo quiero, sino de lo que Dios dice, aún cuando nos duela, hermanos. Es difícil decirle a alguien, aquí dice que usted está en pecado, aquí dice, puede ser mi mamá, puede ser mi hermano, pero es lo que Dios dice. Se llora, se sufre. Si usted lee en 1 Samuel, recuerdan cuando el rey Saúl cayó y Dios le dijo, vaya a Saúl, vaya y dígale que ya el espíritu no va a estar sobre él. Ya Dios lo desechó, a Dios le pesó porque él escogió otras cosas en vez de Dios. Y Samuel, no, Señor, no quiero. No, él tuvo que ir. Y dice que Samuel lloraba, pero tuvo que decirle la palabra de Dios, tuvo que decirle lo que Dios decía. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se le mandó a Timoteo a conocer la intención de la Biblia? Para que no hiciera acepción de personas, hermanos, para que predique a tiempo y afuera de tiempo, para que redarguya, reprenda y exhorta con mucha paciencia, pero dice, con doctrina, con la palabra de Dios. No se prejuicie, hermano, no tenga prejuicios, eso es para nosotros también. Ahí vemos una persona porque nosotros pensamos, uy, ese está mal porque está ahí en la calle. No se prejuicie, pásele un tratado, porque la palabra de Dios, véalo para qué es útil. De la nada el Señor hace, de lo que nada es, eso hace Él. No nos prejuiciemos y hablemos a otros de Él, porque la intención de Dios es hacer a los hombres perfectos y preparados para toda buena obra. Hemos observado, hermanos, que nuestro faro moral en tiempos de confusión es la Biblia por lo que ella es.
hermanos, por su identidad. La Escritura es inspirada por Dios. Hemos observado que nuestro faro moral en tiempos de confusión es la Biblia por su utilidad. Esto es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, y también nuestro faro moral en tiempos de confusión es la Biblia por su propósito, lo que Dios desea alcanzar con nosotros. Es imperativo entonces que nosotros, hermanos, como seres humanos, conozcamos la voluntad de Dios, conozcamos la voluntad de Dios que está revelada en las páginas de la Biblia. La Biblia nos instruye, la Biblia nos motiva, la Biblia nos anima, hermanos, a hacer su voluntad, a amarla, a respetarla. Animémonos, hermanos, unos a otros. Animémonos al estudio, animémonos a la lectura de la palabra de Dios, animémonos a todo lo que es bueno, a todo lo que sea agradable, animémonos a todo lo que glorifique a Dios, hermanos. Son cosas buenas para nuestra vida. Aunque muchos hermanos se han esforzado por destruir la palabra de Dios, la Escritura va a permanecer para siempre. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a tener un himno de invitación. Si usted, hermanos, está lejos de Dios y dice: mi vida ahorita no tiene sentido, he perdido el norte, el propósito que Dios tiene lo he perdido, quiere retomarlo, quédese de pie después de entonar este himno, hermanos. Quédese de pie. Y si usted no es miembro de la Iglesia de Cristo y quiere ser parte del cuerpo de Cristo, denos un espacio para poder predicarle el Evangelio. Hermano Tony, pase adelante y nos dirige en este himno.